Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación, un tema que involucra a dos nombres que seguramente todos ustedes conocen, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, la pareja que nos hizo suspirar con Love is in the air y que, bueno, han estado en el ojo público por muchas razones, algunas buenas y otras, bueno, ya lo verán. Hoy vamos a desmenuzar una situación específica, una que sacudió un poco el mundo de la farándula turca y que tiene que ver con una, digamos, aparente crítica de Kerem Bürsin hacia la actuación de Hande Erçel. Así es. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué dijo? ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Fue realmente una crítica o solo una malinterpretación? Y lo más importante, ¿cómo impactó esto en la percepción de ambos actores y en la relación que tenían, o tienen, después de todo? Vamos a sumergirnos en los detalles, analizando lo que se dijo, el contexto en el que se dijo y, por supuesto, las repercusiones que esto tuvo. Prepárense porque vamos a desentrañar este entuerto desde todos los ángulos. Y como siempre quiero que esto sea un diálogo, así que los invito a que dejen sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, todo es bienvenido. Quiero saber qué piensan ustedes, así que no se corten. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, las celebridades y todo lo que nos apasiona. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Ahora sí, comencemos. Bien, como les decía, la trama se centra en una supuesta crítica de Kerem Bürsin hacia la actuación de Hande Erçel. Y para entender bien esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el contexto. Recordemos Love is in the air. Fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial. La química entre Kerem y Hande era innegable, y la serie conquistó corazones en todo el planeta. Fue un boom y ellos, por supuesto, se convirtieron en la pareja del momento. Después de este éxito, la presión mediática aumentó considerablemente. Cada movimiento, cada declaración, cada rumor sobre su relación era noticia. Y en este contexto cualquier comentario podía ser interpretado de mil maneras diferentes. Fue en este momento de efervescencia mediática cuando surgió, o se difundió, esta supuesta crítica. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem Bürsin? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve un poco turbia, porque las versiones varían dependiendo de la fuente. Lo que se ha filtrado y que es lo que generalmente se comenta, es que Kerem, en una entrevista o en una conversación, supuestamente hizo algún comentario sobre la evolución actoral de Hande, o sobre su falta de experiencia en ciertos aspectos de la actuación. La forma exacta en que se expresó es lo que genera debate. Algunos afirman que fue una crítica constructiva, un consejo de colega a colega, mientras que otros aseguran que fue un comentario despectivo, una falta de respeto hacia el trabajo de Hande. Lo importante aquí, creo, es que este tipo de situaciones son muy delicadas. Imaginemos que son colegas, amigos, pareja. No importa la relación, una declaración pública, sin importar la intención, puede ser interpretada de forma muy diferente por el público. Y sobre todo en un ambiente tan competitivo y mediático como el de la actuación, donde la percepción lo es todo. Hay que tener en cuenta que Kerem Bürsin es un actor con mucha experiencia, que ha trabajado en producciones internacionales y que tiene una trayectoria considerable. Hande, por otro lado, en ese momento estaba en ascenso, comenzando a consolidar su carrera y buscando oportunidades para demostrar su talento. La diferencia de experiencia y de trayectoria pudo haber influido en cómo se interpretaron sus palabras. Otra cosa importante es el contexto. ¿Dónde se hizo la declaración? ¿En qué tono se expresó Kerem? ¿Fue una entrevista oficial, una conversación informal, un comentario en redes sociales? Todos estos factores influyen en la percepción del público. Si fue una entrevista formal, es probable que Kerem fuera más cuidadoso con sus palabras. Si fue una conversación informal, quizás no le dio la misma importancia. Pero aún así, las declaraciones, por más informales que sean, siempre están sujetas a interpretación. Ahora, ¿cómo reaccionó el público ante esta supuesta crítica? Pues, como era de esperarse, las reacciones fueron variadas y polarizadas. Algunos defendieron a Kerem, argumentando que era su derecho dar su opinión y que quizás solo estaba siendo honesto.
Otros criticaron su actitud, considerándola irrespetuosa e inoportuna, sobre todo teniendo en cuenta el éxito de la serie y la popularidad de Ande. Los fans de Ande, por supuesto, salieron en su defensa, demostrando su apoyo incondicional y cuestionando las motivaciones de Kerem. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de memes, de debates acalorados. La gente opinaba, defendía a su favorito, y la polémica se extendió por todas las plataformas. Fue una tormenta mediática y cada comentario, cada like, cada retweet, alimentaba la controversia. La situación se volvió aún más compleja porque en el mundo del espectáculo cualquier declaración, por pequeña que sea, puede tener consecuencias importantes. En este caso, la supuesta crítica de Kerem puso en duda la relación entre ambos actores, afectó la imagen de ambos y, por supuesto, generó muchísima especulación sobre el futuro de sus carreras. Otro aspecto importante a considerar es la influencia de los medios de comunicación. Los medios a veces exageran, manipulan o sacan de contexto ciertas declaraciones para generar más interés y atraer más audiencia. Es muy fácil que una simple frase o una declaración trivial se convierta en un titular sensacionalista, y en el caso de Kerem y Ande, cualquier cosa que se dijera podía ser utilizada para avivar la llama del drama. Los medios de comunicación, los paparazzi, los rumores, la especulación, todo eso influye en la percepción que el público tiene de los artistas, y es muy difícil, casi imposible, controlar la narrativa. Es como si estuvieran en una máquina de hacer noticias, y cada uno de sus movimientos es analizado, diseccionado, interpretado y reinterpretado por los medios y los fans. Pero, ¿qué hay de la actuación de Ande? ¿Hubo algo que justificara, de alguna manera, la supuesta crítica de Kerem? Bueno, es importante recordar que todos los actores, incluso los más experimentados, están en constante evolución. La actuación es un arte en constante desarrollo, y cada actor tiene sus fortalezas y debilidades. Ande en ese momento estaba creciendo profesionalmente, aprendiendo de cada experiencia y buscando nuevos retos. Es cierto que al principio de su carrera, quizás le faltaba experiencia, pero eso no significa que no tuviera talento o que no estuviera trabajando duro para mejorar. Además, la química entre ella y Kerem era innegable y eso, en gran medida, fue lo que conquistó al público. La popularidad de Love is in the Air fue un catalizador para ambos actores, pero también puso una gran presión sobre ellos. Las expectativas eran altas y cualquier fallo, cualquier error, era magnificado por los medios y por los fans. Es una situación muy complicada, porque los actores tienen que lidiar con la presión del éxito, la presión de la fama, y a la vez tratar de crecer profesionalmente y mantener la autenticidad. La crítica, ya sea real o supuesta, sirvió para que Ande se replanteara su camino profesional y buscara nuevos retos. Como resultado, la actriz ha demostrado una evolución notable en sus trabajos posteriores, demostrando su capacidad de aprendizaje y su deseo de perfeccionamiento. Volviendo a la supuesta crítica, ¿cómo impactó esto en la relación entre Kerem y Ande? Pues es difícil saberlo con certeza, porque ellos nunca han confirmado ni desmentido la situación públicamente. Lo que sí es cierto es que después de este episodio, la relación entre ambos pareció enfriarse, y aunque no se ha confirmado ninguna ruptura o distanciamiento, sí se notó un cambio en la dinámica pública. Quizás la situación sirvió para que cada uno tomara su propio camino, enfocándose en sus proyectos individuales y alejándose un poco de la atención mediática. O quizás simplemente aprendieron a ser más cautelosos con sus declaraciones y a proteger su vida privada. Independientemente de lo que haya pasado, lo importante es que ambos actores han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y consolidando su posición en la industria. Kerem ha continuado protagonizando series y películas, y Ande ha seguido trabajando en proyectos importantes, buscando nuevos retos y demostrando su versatilidad. En resumen, la supuesta crítica de Kerem Bürsin hacia la actuación de Ande Erçel es un tema complejo, que involucra varios factores: el contexto, las declaraciones, la reacción del público, la influencia de los medios y, por supuesto, la relación entre ambos actores. La situación, haya sido o no una crítica real, sirvió para generar debate, para poner en duda la relación entre Kerem y Ande y para afectar la percepción que el público tenía de ambos. Pero al final, ambos actores han sabido superar esta situación, demostrando su profesionalismo y consolidando sus carreras. ¿Qué podemos concluir? Que en el mundo del espectáculo, las palabras tienen un poder increíble, y que cualquier declaración puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Que la presión mediática es constante y que los actores tienen que lidiar con la fama, los rumores y las críticas de forma permanente.
Y sobre todo que la clave para triunfar es el talento, la perseverancia y la capacidad de reinventarse. Hemos repasado los puntos principales de esta historia, analizando las posibles interpretaciones, las reacciones y las consecuencias. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Kerem y Hande. Y ahora, como siempre, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem hizo una crítica a Hande? ¿Cómo interpretan la situación? ¿Creen que esto afectó su relación? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!